Oda, Oda, Oda. Nos ha vuelto a trolear el rey del engaño y las sorpresas. Literalmente ayer, de cuando grabo el vídeo, un canal que modero estaba reaccionando a One Piece y dijo: lo fácil es contarte una historia y luego enseñarla. Oda te enseña la historia y luego te la cuenta. Esta frase es bastante adecuada para hablar de Oda Sensei, pero primero vamos con el capítulo. El capítulo 999 ya ha salido, al menos de manera filtrada, y vamos a darle un repaso. Como es obvio, hay spoilers masivos de aquí en adelante. Recomiendo leer primero el capítulo o ponerse al día haciendo clic arriba a la derecha. Vamos a ver el capítulo y luego lo analizaremos y daré mi opinión. Empecemos. Empezamos el capítulo con el flashback de Yamato y Ace en Onigashima. Este fue con los piratas Spade, su tripulación antes de unirse a Shirohige, y estaba luchando dentro del castillo ya que fue a liberar unos esclavos. Yamato se hartó ya de los destrozos que Ace estaba provocando, que no eran pocos, y le dice que aunque su función no sea defender la isla, no le dejará seguir. Comenta que su padre está en camino a la isla y todos se sorprenden al ver que es hijo de Kaido. Ace, al momento, conecta con los sentimientos de Yamato y, mientras luchan, le dice que no pueden elegir a sus padres. Yamato le corta la cabeza a la estatua del dragón diciendo que quiere vivir grandes aventuras al igual que Oden. Los piratas bestia dicen que la estatua es el símbolo del poder de Kaido, y luego Ace le da un puñetazo en la cara al dragón. Luego pasamos a ver cómo Yamato y Ace beben juntos y se hacen amigos. El primero se interesa en el mundo exterior, y Ace le habla sobre los que están generando problemas como Cavendish, Kid, Law, Best y demás. Y le comenta que aún así ninguno será mejor que su hermano pequeño, que en poco tiempo saldrá al mar. Yamato le está contando esto a Momonosuke, y vemos cómo dice que lo que hizo Ace con la estatua sería como advertencia para Kaido hasta que este volviese a por él. Kaido enfureció, pero nunca pudo encontrarse con Ace. Momonosuke se sorprende al saber que Yamato es el hijo de Kaido. Yamato le cuenta que Ace era el hermano de Luffy, conversación que se enlaza a Nami y Otama, quien dice que entrenó muy duro para cuando Ace volviera. Cambiamos al Life Lore y vemos cómo, a pesar de que Queen le diga a sus subordinados que vayan tras Marco, estos dudan ya que les ha ayudado. Marco avisa a Brook y Robin de que vayan camino al castillo y se dispone a elevar a Zoro agarrado con sus patas de fénix. Mientras le eleva, este recuerda cuando Ace quiso saber quién estaba a cargo de la segunda división antes que él y pedía para volver a Wano ya que hizo una promesa. Izo y Marco explican que se enteraron de la muerte de Oden muchos años más tarde y que cada vez que pensaban en ir desistían al pensar en todos los estragos que generarían. Shirohige le dice que si alguien como Kozuki Oden no pudo vencerle, ¿cómo cree que él podrá hacerlo? Kurohige dijo que seguro que Ace solo quiere montar un número. Tontería que fue cortada por Marco, quien le dijo que Ace no hace esto por fama. Izo y Marco expresan su interés en ir a Wano si Ace termina por ir algún día. El flashback termina y vemos como King y Queen, transformados, se disponen a atacar a Marco diciendo que los samuráis deben de estar ya muertos y que solo queda matar al hijo de Kozuki Oden. Marco les reprocha que si realmente creen eso, deben estar perdiendo sus instintos, ya que se están topando de cara con la nueva era. Queen le ataca con un arma de fuego que saca de su boca y vemos cómo no le afecta a Marco en lo absoluto, como si de una logia se tratase. Volvemos a la sección infantil viendo cómo Tama descubre que Luffy y Ace eran hermanos y se siente mal por decirle cosas malas a Luffy, y vemos que Momonosuke queda anonadado al saber que Ace era el hijo de Roger. Yamato comenta que de todos los piratas que hay en el mundo tuvo que traer a Luffy, que debe ser cosa del destino, después de todo tiene una D en su nombre. Para finalizar el capítulo, Oda nos muestra a Big Mom y Kaido en el tejado esperando a Luffy, y Big Mom le dice que mate a quien quiera, pero que se asegure de dejar con vida a Robin, que no puede esperar a ver el despertar de Pudding. Kaido comenta que Nueva Onigashima será una ciudad increíble, y Big Mom le pregunta si el Road Poneglyph se encuentra allí, lo que molesta un poco al grandullón. Le dice que no dude de ella, pues él es como un hermano pequeño y que le debe una deuda de por vida, pues ella fue quien, en God Valley, cuando los piratas Rocks fueron acabados, le entregó su fruta mitológica Uo Uo no Mi. Ahora solo les falta una cosa: obtener el One Piece. Menudo capítulo que nos ha traído Oda. Antes de analizar todo, me gustaría explicar brevemente lo que Oda ha hecho con Kaido. Desde que se nos reveló que Kaido era un dragón, han llovido las teorías sobre si Kaido tenía o no una fruta. Lo que Oda nos ha hecho ha sido, sutilmente, decirnos desde que entramos a Wano, antes de que supiéramos que era un dragón, cuál era la base para crear a Kaido. Sabemos que la fruta es Uo Uo, pero no sabemos qué modelo es. Lo más seguro es que sea modelo Koi. Dejadme deciros que la leyenda del Koi cuenta que un grupo de carpas se encontraron con aguas muy turbulentas, como la entrada de Wano, rocosas, como la entrada de Wano, y que unas 360 carpas decidieron trepar una gran cascada que tenían delante, como la entrada de Wano. ¿Veis por dónde voy? Unos demonios, Uonis, decidieron no dejarles subir. Al tiempo se cansaron y una de ellas llegó a la cima. Por su perseverancia y esfuerzo fue galardonada con el poder de convertirse en un dragón. Oda pudo haber creado la entrada a Wano de tantas maneras, pero decidió hacerla como la leyenda del Koi, y resulta que Kaido representa esa carpa luchadora que llegó a la cima. Increíble.
Todo el mundo está comentando con risa cómo es que Kaido es un pescado y le llaman pez Kaido o Yarados, pero pocos hablan de su relación con la leyenda, de que es una fruta de un pez y que tal vez Yamato heredase algo, ya que nunca hemos visto hijos de gente con poderes de frutas Zoan mitológicas y sabemos que las frutas alteran el ADN, lo cual podría ser el inicio de las tantas razas que hay en One Piece. De hecho, si no me equivoco, solo hemos visto a los hijos de Big Mom como hijos nacidos después de haber consumido una fruta cualquiera, ¿no? Si me equivoco, agradecería que me lo comentes abajo. Volviendo al análisis. Quería comentar que este ha sido un capítulo tremendo sobre las voluntades heredadas, los D y la importancia de Binks, quien yo creo que es Joy Boy, pero ya hablaremos de eso en otro vídeo. La letra del sake de Binks nos cuenta cómo vamos a entregar el sake de Binks, posiblemente haciendo alusión a que se trata de llevar a cabo su voluntad. En este capítulo hemos visto cómo Yamato y Ace compartieron sus voluntades mientras compartían licor, y sabemos que Luffy llevará a cabo lo que Ace quería hacer en Wano. También vemos cómo Kaido está bebiendo mientras espera a Luffy. Yamato nos cuenta, mientras sostiene la bitácora de Oden, cómo el hecho de que Luffy esté aquí debe ser obra del destino, ya que él tiene la D en su nombre. Otra vez Oda nos deja ver muy poco sobre qué son los D, dato que creo y espero que tengamos muchos más detalles en el capítulo 1000, sin llegar a revelar todo. No me quiero alargar mucho más porque luego editar esto sería imposible, pero sí quiero destacar cómo se nos deja caer que el Road Poneglyph se encuentra donde caerá Onigashima, que Queen parece ser más cyborg de lo que parecía en un principio y que tal vez Kaido quisiera ir a Marineford para vengarse de Ace y Shirohige. Si me he dejado algo que consideras importante, estás más que invitado a dejarlo abajo en los comentarios y podemos ir hablando del tema por ahí. Si me das un like para apoyarme y te suscribes al canal para ayudarme a crecer y mejorar, te lo agradecería mucho. Nos vemos en el mar de aventuras.